Mucho gusto de saludarles nuevamente. Bienvenidos a su aula de formación política. En esta oportunidad, nuevamente platicaremos de la Constitución Política de la República de Guatemala, hoy con una temática bien interesante dedicada a el régimen de aguas y, entre otros, también un tema valiosísimo, la prohibición de monopolios. Definitivamente dos temas polémicos, pero también vamos a agregar el tema de electrificación, aprovechamiento de agua, lagos, ríos, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos. Es un gusto saludarles otra vez. El tema reviste especial atención, especial trascendencia. Después de que esta constitución vigente entró en funcionamiento en 1986, imagínense ustedes, más de 30 años después, hay todavía una serie de temas que no se han desarrollado por medio de leyes específicas. Esas leyes específicas siguen esperando que el Congreso de la República las aborde y tres de esos temas importantes son los que hoy vamos a conversar. En primer lugar, vamos a platicar del régimen de aguas. Imaginen ustedes el derecho a acceso al agua recientemente ha sido, no recientemente, unos años atrás, ha sido considerado ya como un derecho humano fundamental para la humanidad, no solo para Guatemala, para el mundo en general. El acceso al agua es un derecho humano trascendental. Nuestra Constitución de 1986 la consideró y lo tomó en cuenta, y es por eso que hoy vamos a estudiar ese contenido. Entonces, en vista de que es un derecho humano, cabe bien la reflexión. Sin agua, la vida humana, no cabe duda de que se complica, la vida humana prácticamente está en peligro, y si el agua potable no llega a los seres humanos, no cabe duda de que detrás de ello vienen enfermedades, vienen una serie de limitaciones que por lo tanto se han considerado como trascendentales, y es por eso que el acceso al agua potable se considera trascendente. Imaginemos nosotros de que cuando acá en Guatemala la población se trasladó a vivir al Valle de las Vacas o Valle de la Ermita, tengan ustedes por seguro que los urbanistas de ese tiempo, de 1776, imagínense ustedes, entonces desde ese tiempo ya se habían hecho estudios en donde garantizaban que habían suficientes fuentes de agua para la subsistencia de una población que se iba a asentar en este valle. Pasados los siglos, y nos damos cuenta que en primer lugar el valle ya está sobrepoblado, y lo dramático del caso es que, además de haberse sobrepoblado, no hubo una política que pudiera permitir garantizar el proteger las fuentes de agua. Para esos años que estoy hablando, pues el Valle de la Ermita estaba bañado por mantos subterráneos de agua, era bendecido el valle en ese sentido, contaba incluso con riachuelos, contaba con lagunas, imagínense ustedes. Hay una laguna muy hermosa que desapareció del mapa, era la laguna del Naranjo, que queda justamente por aquí, por donde ahora hay unos complejos habitacionales que tienen como apellido eso, se llaman el Naranjo. Y entonces eso nos puede dar la idea de que las fuentes de agua eran abundantes. Pasadas las décadas, pasados los siglos, y ahora lo que tenemos son graves problemas. Y esos graves problemas son
En primer lugar, colonias en donde el servicio de agua potable es racionado, en algunos casos racionado 1 o 2 veces a la semana, y en otros simplemente el agua no llega. Y entonces eso significa de que hay un derecho fundamental que no está siendo satisfecho. En este sentido, no es porque las alcaldías no quieran dotar del servicio. Este racionamiento se debe en buena medida a que si se dejaran abiertas las fuentes de agua potable ilimitadamente, el servicio inmediatamente en cosa de días se terminaría simplemente el acceso a esa agua. Pasados todos estos años, y nos damos cuenta que la deforestación ha afectado para que las fuentes subterráneas de agua existan. Es indispensable la presencia de bosques, de árboles y cosas como esas, y sin embargo lo que ahora abunda es concreto, lo que ahora abunda es deforestación. Una de las principales fuentes que nutrían para aquellos años el Valle de la Ermita, que nutrían de agua, era el Cerro Aluch, ese cerro que está camino a San Lucas, toda esa montaña verde que cada vez lamentablemente está más depredada. Pero entonces ese cerro se constituía en una barrera natural que era la que capturaba agua de lluvia, y entonces esa descendía para los mantos subterráneos y proveía de agua para todo el valle. Lamentablemente en este momento las condiciones ya no dan y estamos en una situación altamente conflictiva. Esto es Ciudad Capital. En los departamentos en donde se gozaba de abundancia de agua hace algunos años, lamentablemente estas malas noticias se han ido extendiendo. Estas malas noticias en donde las cuencas cada vez se han depredado más, los bosques han desaparecido, y por lo tanto ahí lo que vienen son alertas que nos están diciendo que el uso del recurso agua en Guatemala es lamentablemente desastroso. Ahorita vamos a conocer de 2 casos con los temas que hoy vamos a tratar, 3 casos en donde desde que se creó la actual constitución está esperando que se aprueben leyes, porque por ahí lo dice un texto que dice una ley específica normará lo relacionado, en este caso lo relacionado con agua, con monopolios, con electrificación, etcétera. Esa ley no ha prosperado. Hay varios intentos ahí engavetados en el Congreso de la República y nunca ha prosperado esa ley de aguas que debiera proteger que las comunidades tengan ese beneficio del agua. Imaginen ustedes que también, además de que no se está proveyendo el servicio de agua entubada, esa que entra a un grifo y a regaderas y a lavaderos, etcétera. Si a eso le sumamos de que en este momento hay comunidades que han sido perjudicadas porque intereses particulares prácticamente se adueñaron de las corrientes de ríos, y esas corrientes de ríos, no cabe duda de que a puro tractor fueron desviadas para beneficiar a algunas plantaciones, y eso definitivamente lo vamos a ver en unos momentos con el texto legal. Es prohibido porque el beneficio de las aguas de ríos, de lagos, de manantiales es para uso colectivo y no para el beneficio particular. Esa es mucha tela que cortar y es por eso que hoy lo vamos a conversar. También otro elemento indispensable
para el desarrollo de un país se constituye la energía eléctrica, esa energía eléctrica que enciende focos, que activa aparatos, que activa fábricas, desde fábricas artesanales hasta grandes fábricas. Es imposible pensar que hay desarrollo en una comunidad si la energía eléctrica no está. Y entonces es una obligación del Estado, vamos a verlo, que de igual forma está siendo desatendida debido a que no se ha legislado al respecto ni se ha hecho inversión al respecto. Y un tercer elemento del que vamos a abordar hoy es el tema monopolios. Los monopolios son dañinos para el consumidor de bienes y de servicios de cualquier país. El monopolio consiste en que es una sola empresa la que se abroga el derecho de ofrecer un servicio. Solo una empresa es la que decide precios, la que, aunque sea que el servicio esté malo, es ella la única que da, y eso es perjudicial. Y por lo tanto, en cualquier país desarrollado, civilizado, la presencia de monopolios es perjudicial. En ese sentido, pues en Guatemala, por ejemplo, hay casos variados. Durante muchos años funcionó únicamente una cementera, una fábrica de cemento. Sin embargo, pues afortunadamente ahora poco a poco se ha ido abriendo el mercado y ahora hay más de uno, ha entrado en empresas después de muchos intentos, empresas mexicanas, capital guatemalteco, que afortunadamente está explotando o aprovechando el tema de la producción de cemento. Afortunadamente, porque durante muchos años fue un monopolio. Todavía estamos esperando que lleguen los beneficios, beneficios como la sana competencia que baja precios y cosas así. Sigue habiendo problemas con duopolios, cuando son solo dos empresas, que es tan dañino como cuando solo hay uno monopolio. En este caso, por ejemplo, hay dos empresas que dominan la oferta de servicio telefónico. Todos los ciudadanos se quejan de una o de otra empresa, no estoy hablando bien de una ni mal de otra, etcétera. Sin embargo, hay quejas de malos servicios y sin embargo, pues pareciera de que hay un pacto ahí de ineptitud de precios en donde no hay mayor beneficio con el hecho de que hayan dos empresas funcionando. Tendría que haber amplia oferta de servicios para que mejoren los precios y mejoren los servicios. Afortunadamente, pues por ahí ya empiezan a aparecer algunos otros intentos de ofrecer servicios de telefonía, de internet y cuestiones de ese tipo. Esto es muy importante porque hay un estribillo por ahí que dice que todo el servicio privado funciona mejor que lo público. Perdonen, pero durante muchos años hay ejemplos en donde no siempre lo privado ha funcionado bien y más bien amparándose en monopolios privados, lo que se ha hecho es funcionar mal. Hay otro ejemplo, lamentablemente, que es de dos empresas fuertes en el interior de la República que ofrecen servicio de electrificación. Esas dos empresas definitivamente prestando servicios muy malos. Esos servicios muy malos tienen, por ejemplo, semanas completas sin energía eléctrica a departamentos, a regiones. Y no estoy hablando de lugares alejados, no, estoy hablando de ciudades en donde simplemente no llega la energía eléctrica ahí. ¿Y qué problema? Eso es una tragedia para un país que está intentando salir del atraso, del subdesarrollo, que aspira a tener fuentes de trabajo, fuentes de inversión. En este caso, un país que no tiene electrificación adecuada es un país atrasado. Si a eso le sumamos que tenemos un pésimo estado de carreteras, un pésimo estado de puertos, aeropuertos, etcétera, ahí hay 3, 4 factores que se juntan para mantener un estado atrasado,
un estado que definitivamente no es atractivo para el inversionista extranjero que anda buscando invertir en un país, pero que este país no ofrece carreteras, no ofrece buenos sistemas de energía eléctrica, no ofrece garantía de que se va a tener suministro de energía eléctrica, no ofrece garantías en el sentido de que se van a prohibir los monopolios, etcétera. Entonces son todos estos elementos los que vale la pena que reflexionemos. Hoy voy a leer el contenido de los artículos constitucionales que nos hablan de el artículo 127, régimen de aguas. Todas las aguas, miren bien, esto importante, son bienes de dominio público, inalienables, es decir, no motivo de negociación, e imprescriptibles, es decir, que en cualquier época de la vida de este país no se van a poder vender. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley de acuerdo con el interés social. Las aguas, imagínense ustedes, tiene un interés social antes que un interés particular. Una ley específica regulará esta materia. Ya les cuento, más de 30 años de estar intentando crear leyes de aguas y no ha sido posible. Seguramente hay intereses a los que les conviene más que no haya ley a que exista una ley que seguramente permita hacer micos y pericos, como decimos acá en Guatemala, con las aguas en el país. Artículo 128. El aprovechamiento de las aguas de los lagos, de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier naturaleza que contribuya al desarrollo de la economía nacional está al servicio de la comunidad, no privatización, no plantas de llenado de aguas gaseosas, de agua pura, etcétera. Primer lugar la comunidad y después, si todavía queda, pues a lo mejor este tipo de cosas. Dice que también los usuarios deben reforestar las riberas y los cauces de ríos y facilitar vías de acceso. Si algo está pasando en este país es que hay comunidades a las que les quitaron el acceso a los ríos que antes les nutrían de agua, ni siquiera agua entubada, sino que por lo menos el acceso al agua del río les implementaron por ahí un par de dragados con tractor y cosas como esas, y simplemente ahora por muchas comunidades ya no pasan los ríos. Este es un delito flagrante de acuerdo a nuestra Constitución. 129. Se declara de urgencia nacional la electrificación del país. Imagínense ustedes, es urgencia nacional la electrificación, por lo ya platicado, con base a planes formulados por el Estado y las municipalidades, para lo cual podrá participar la iniciativa privada. En efecto, aquí hay un Instituto Nacional de Electrificación en donde en buena medida ahí se produce energía eléctrica. Y sin embargo, a pesar de eso, todavía se le ha dado la concesión a 2 empresas extranjeras. Sin embargo, estas son las empresas extranjeras que estamos comentando, no han prestado un servicio eficiente luego de décadas que han ofrecido este tipo de servicio en lo privado. Entonces, la electrificación es una tragedia que esté fallando. Artículo 130. Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorben o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional la producción en uno o más ramos industriales de una misma actividad comercial o agropecuaria. Es prohibido que exista un solo oferente de bienes o de servicios y el Estado debiera inmediatamente que detecta esto, el Estado debiera accionar para romper con esos monopolios, ya sea él constituyéndose en oferente de esos servicios o de esos bienes o abriendo la oportunidad para que entidades extranjeras vengan a realizar audiencia para romper los monopolios que han perjudicado tanto.
Hay monopolios, lo repito, hubo en el cemento, afortunadamente va bajando, en la energía eléctrica prácticamente este duopolio de la compañía telefónica, serie de cuestiones que causan un perjuicio tremendo. Pero también hay otro servicio bien interesante. Por su importancia económica en el desarrollo del país, se reconoce de utilidad pública y por lo tanto gozan de la protección del Estado todos los servicios de transporte comercial y turístico, terrestre, marítimo o aéreo, dentro de los cuales quedan comprendidas naves, vehículos o instalaciones y servicios.